Buenos días, mi nombre es John Freddy Vargas, soy profesor de español y literatura del Colegio José Martí. Ustedes me recordarán en actuaciones especiales como terapia narrativa, donde trabajamos la palabra, cómo la palabra acompaña al hombre, en un informativo que trabajamos de Noti Aprende. Después trabajamos un segundo video, era Gramática de la Fantasía, donde contamos una historia en el pueblo de la mesa. Y hoy les traigo en esta oportunidad el tema del cuento policíaco. El cuento policíaco. Entonces vamos para allá. Bueno, y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esta canción con nuestra clase de hoy. Pues esta canción nos permite introducir el tema del cuento policíaco. Recuerden ustedes que hoy vamos a trabajar el tema del cuento policíaco y el enigma. Entonces esta es una canción que nos va a permitir trabajar ese tema del cuento policíaco. Es una canción Patrimonio Cultural de Boyacá, interpretada por Jorge Velosa. Entonces ya vamos a dar introducción, después de escuchar esta canción, a la clase del día de hoy. Bueno, y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esa canción que acabamos de escuchar de Jorge Velosa, La Cucharita, con el tema de la clase del día de hoy, que es el cuento policíaco, o el cuento de enigma, o el cuento de misterio. Pues venga, vamos a ver. Aquí tenemos una presentación, Aprende en Casa, Alcaldía Mayor de Bogotá. Es una clase para séptimo, octavo y noveno, el área de humanidades, el cuento policíaco. Aquí tenemos a nuestro detective con su lupa que siempre está mirando más allá de la realidad aparente los detalles para resolver un enigma o un misterio o un robo. ¿A qué se refiere el cuento policíaco? Son las narraciones breves de hechos ficticios relacionados directamente con criminales y con la justicia, generalmente teniendo como tema principal la resolución de un misterio, la persecución de un delincuente, como en este caso, o temas similares. Tipos de cuentos policíacos. De enigma, un difícil crimen tiene lugar y el detective lo resuelve gracias a sus dones deductivos. Duro, el detective trabaja por un sueldo y se ven involucradas cuestiones como por ejemplo marginalidades o negocios turbios. Aquí es de gran ayuda la experiencia del detective. Otro que es de problema, el crimen es resuelto por medio de pruebas físicas, psicológicas y declaraciones de testigos y sospechosos. De suspenso, la trama ya secundaria y lo más importante es el ambiente angustioso en el cual se encuentra el protagonista. Esto es interesante porque atrapa al lector. Entonces aquí tenemos nuestros diferentes tipos de cuentos: de enigma, el duro, el de problema y el de suspenso. ¿Listo? El clásico. El clásico es como el cuento de policíaco que siempre vamos a ver. Que generalmente abunda tanto en los libros, en la internet o en los medios de comunicación como la televisión. El cuento policíaco clásico se caracteriza por presentar un enigma, ¿cierto? Un enigma a resolver, un problema, una situación donde algo ha desaparecido o alguien ha sido asesinado. El que investiga el enigma es el detective. Puede ser profesional o aficionado. En este caso ustedes serían los aficionados, los detectives aficionados. El detective es el que reúne los indicios o pistas que les permite resolver el caso. Uno de los cuentos policíacos más conocidos en todo el mundo es el libro de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes, que trata de un detective muy audaz que resuelve misterios y enigmas con su compañero, el inspector Watson. Aquí están, veanlos. Tenemos un cuento, ¿cierto? Acuérdese la canción, que sería La Cucharita Perdida, que en la vereda de Belandia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad, ¿cierto? Aquí tenemos el inicio del cuento. La cucharita de hueso. La cucharita perdida, seguimos. Y como a los 15 días en pleno centro de Bogotá, me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más. Y la cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. Aquí tenemos el centro de Bogotá. Ni el celular se consigue, ni mi libreta de militar. Pero cucharita hueso así bonita, ¿pa' qué pensar?
Aquí tenemos a Jorge Velosa. Y dice, ¿cómo la ve don Gregorio? La cucharita, ¿dónde fue a parar? Puede ser que cuando vuelva me la reponga por otra igual. Le dice Jorge Velosa a don Gregorio. Aquí los vemos aburridos porque se les perdió la cucharita. Se les perdió la cucharita en el centro de Bogotá. Y el reto de la semana, el reto de esta clase, es resolver el misterio de la cucharita perdida, escribiendo la continuación de la historia y enviándola al teléfono y correo que aparecen en pantalla. Aquí está el reto de la semana. Nos vamos a devolvernos. Aquí está el reto de la semana. ¿Listo? Para los que no lo vieron, vamos a ver otra vez. Aquí está el reto de la semana, que es resolver el misterio de la cucharita perdida, escribiendo la continuación de la historia y enviándola al teléfono y al correo que aparece en pantalla. Y les vamos a mostrar el teléfono y el correo que aparece en pantalla. ¿Listo? Esa es la participación de ustedes. Pero entonces ahí surge otra pregunta. ¿Cómo hacer un cuento policíaco? Bueno, un cuento policíaco debe tener personajes. Se presentan en una perspectiva antiética. Siempre, generalmente en el cuento policíaco está el policía, el detective, el inspector, el asesino y el espía, o sea, los buenos y los malos. Por lo general tienen caracteres bien definidos y no evolucionan, sino a lo largo del relato. Aquí está Sherlock Holmes, que siempre tiene su antagonista en toda historia. ¿Listo? Que es el que se opone a los ideales que persigue Sherlock Holmes. ¿Cómo hacer un cuento policíaco? Seguimos. Estructura. Habitualmente es un relato que se hace al revés de la narrativa tradicional. ¿Cómo así al revés? Pues al comienzo se presenta el enigma que debe ser resuelto al final. ¿Sí? El tiempo para aclarar el misterio procede en dos sentidos. Mientras avanza la investigación hacia el futuro, se va revelando el enigma del pasado. ¿Sí? Es como una clase de retrospección o de ir hacia atrás, de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás en la investigación. ¿Listo? Siempre en busca de aclarar o desconfigurar el enigma. El ambiente es cotidiano, familiar al lector. Es importante que ustedes establezcan un ambiente cotidiano y que sea familiar, ¿sí? En los primeros relatos el crimen ocurría en espacios interiores, en cuartos cerrados. En la actualidad la violencia se desata en las calles ante la sorpresa o indiferencia de los posibles testigos, como en este caso, que a Jorge Velosa le robaron la cucharita en el centro de Bogotá. Aquí está. Tenemos la escena del crimen, ¿no? En la calle. La trama. La acción brinda el mayor suspenso. La trama tiene que ver con las acciones, ¿sí? Cómo se desarrolla la historia en cuanto a acciones. Deja siempre un hilo o eslabón por resolver. Con rigor deductivo. Con rigor deductivo quiere decir que a partir de unas pistas se van deduciendo una hipótesis o una idea general de quién fue la persona, en este caso, que cometió el crimen, o cómo se cometió el crimen, el móvil del crimen, la intención del crimen, cómo se llevó a cabo y quién lo ejecutó o quiénes lo ejecutaron. ¿Listo? El investigador y el lector desentrañan el enigma al reunir esos hilos en el desenlace, ¿sí? Hacia el final de la historia. Al principio se proponen varias soluciones fáciles, a primera vista tentadoras, que sin embargo resultan falsas. Hay una solución inesperada a la cual solo se llega al final. Vamos a ver cuáles son sus propuestas de solución inesperadas para esta historia de esta canción de Jorge Velosa, La cucharita que se perdió. ¿Listo? Y otra vez la escena del crimen. Y ese es el reto de esta semana. Aquí en Hágalo en Casa, Aprende en Casa, que tiene que ver con el cuento policíaco. Y eso es todo por hoy. Bueno, y ya para despedirnos vamos con un cuento titulado La hoja azul. Es un cuento policíaco. Vamos a ver de qué va esto. La hoja azul. John Tain, un joven norteamericano cuya carrera se ha visto coronada por el éxito, recibe órdenes de la casa para la cual trabaja de dirigirse a Francia en viaje de negocios.
John nunca había atravesado el Atlántico ni sabía una palabra de francés. Una tarde llega a París, toma alojamiento en un hotel y luego se dirige a un café. Sentada a una mesa cercana se halla una hermosísima muchacha francesa que le sonríe una y otra vez, pero él no corresponde a la sonrisa. Al cabo de unos minutos, la muchacha francesa saca de su monedero una hoja de papel de color azul. Escribe unas palabras y la deja caer a sus pies. Después de dirigir una significativa mirada al joven norteamericano, la muchacha se levanta y desaparece rápidamente entre la muchedumbre que transita por el bulevar. Lleno de curiosidad y arrepentido por no haber aprovechado la ocasión de trabar amistad con una criatura tan encantadora, Taine recoge la hoja del suelo. Contiene algunas palabras escritas en francés. Imaginándose que la muchacha ha escrito algún recado para él, ruega al camarero que le traduzca el mensaje. Este lee, horrorizado, las palabras escritas y ordena a Taine que abandone inmediatamente el café. De regreso a su hotel, el joven Taine cuenta al administrador el extraño incidente y le muestra el papel. El administrador le lanza una mirada de odio y sin darle ninguna explicación lo obliga a abandonar inmediatamente el hotel. Aturdido y humillado, Taine guarda la hoja azul en uno de sus bolsillos y decide no mostrarla a nadie más en aquella extraña ciudad. Al regresar a los Estados Unidos, narra la historia del presidente de la compañía donde trabaja, que es un francés muy amigo de su padre y su propio amigo desde hace muchos años. El presidente de la compañía conviene enseguida en que debe tratarse de alguna broma cruel y se ofrece para resolver el misterio. Pero tan pronto como Taine le muestra la hoja de papel azul, el presidente le mira con los ojos muy abiertos y haciendo una mueca se la arroja a la cara. Luego le ordena que salga inmediatamente de la oficina y que se considere despedido desde aquel mismo instante. Tambaleándose, Taine sale a la calle. No solamente ha perdido su tranquilidad de espíritu, sino que su carrera se ha arruinado. Y todo por culpa de unas cuantas palabras escritas en una hojita de papel azul. Por fin se le ocurre una idea. Su vieja y abnegada niñera es francesa. Se dirige a casa de esta, le cuenta las aventuras que ha pasado y le da a conocer la terrible situación en la que se encuentra. Ella le jura solemnemente que le traducirá las misteriosas palabras. John Taine toma asiento, saca un revólver del bolsillo y lo coloca sobre la mesa que los separa. Deseo una traducción sencilla y correcta, advierte a la anciana niñera. De lo contrario, le juro a usted que no saldré vivo de esta habitación. Ella asiente con un movimiento de cabeza y alarga la mano para recibir el papel. Taine se mete la mano en el bolsillo donde siempre ha guardado la hoja azul. Luego, frenéticamente se registra todos los bolsillos. No la encuentra. La hoja azul ha desaparecido. No la encontró jamás. Y jamás supo lo que decía la hoja de papel azul.